Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a este adorable cookie. Espero que este video y el de Chimi tengan buen recibimiento porque me encantaría hacerlos a todos. Yo les confieso que no sé mucho sobre BTS, escucho algunas canciones, pero más allá de eso, el mundo del K-pop en general es súper desconocido para mí. Así que si no pronuncio bien los nombres, de hecho ni siquiera sé si se dice cookie o no, pero si no es así, perdón. Y bueno, este pequeño junto con Chimi lo hice solamente porque quería hacerle un regalo a mi prima que ama a Jungkook y Jimin, y me gustó tanto el resultado que quise compartirlo con ustedes. Es que miren esta ternurita, además que según yo es el tamaño perfecto para un amigurumi, sobre todo si es para llavero. Como siempre les digo, antes de comenzar, vayan a la descripción del video donde les dejaré toda la información necesaria para tejer este amigurumi. Y por supuesto también les recuerdo que se suscriban al canal para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Vamos a comenzar por la cabeza y para eso vamos a ocupar este color rosado. Empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahora en las próximas 8 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 8 vueltas de 54 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 8 vueltas. Ahí ya terminé las 8 vueltas y en la próxima vuelta comenzamos haciendo una secuencia de 9 puntos bajos y una disminución 4 veces.
Luego hacemos 8 puntos bajos y terminamos con una disminución. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 7 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 6 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a colocar los ojos de seguridad que van entre la vuelta 14 y la vuelta 15, a 4 puntos de distancia. Yo para estos diseños estoy ocupando estos ojos de 5 milímetros, pero de todas formas va a depender del tamaño final de su cabeza, porque si les queda más grande, lo ideal es que usen un ojito más grande. Entonces, como dije, vamos a identificar la vuelta 14 y la vuelta 15, contando desde aquí. 3, 6, 9, 12, 13, 14 y 15. Esta es la vuelta 14, esta es la vuelta 15, entonces los ojos van en esta línea. Colocamos el primer ojo y por ahora lo voy a marcar solo con un alfiler. Y el segundo ojo, como dije, va a 4 puntos de distancia. Aquí está el primer ojo, contamos desde el siguiente punto. 1, 2, 3, 4 y en el próximo colocamos el segundo ojo. Y ahora sí voy a colocar directamente los ojos de seguridad. Ahí quedarían listos los ojos, así que ya podemos continuar con la próxima vuelta. Aquí vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 7 veces. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 7 veces. Al terminar esta vuelta, si quieren, ya pueden rellenar, pero la verdad es que yo prefiero esperar hasta último momento. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo por la hebra trasera y vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 7 veces. Ahí está el punto bajo y aquí está la disminución solo tomando la hebra trasera. Ahí está lista la disminución. Y seguimos haciendo la secuencia de un punto bajo y una disminución hasta terminar la vuelta. Y ahora sí voy a rellenar. Ahí terminé de rellenar, así que ya podemos continuar con la próxima vuelta donde vamos a hacer 7 disminuciones. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese orificio.
y la hebra sobrante la escondemos dentro de la cabeza. Paso un par de veces y corto el hilo. Y esta hebra que usamos para marcar el inicio de la vuelta también la cortamos. Y así quedaría la cabeza. Para hacer las orejas comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Ahora, en las próximas 6 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 vueltas de 16 puntos bajos. Marcamos el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 6 vueltas. Ahí ya hice las 6 vueltas y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para coser la oreja a la cabeza. Así quedaría lista la primera oreja y ahora vamos a hacer la segunda, pero básicamente es lo mismo desde la vuelta 1 a la 3, con la diferencia que en vez de 6 vueltas vamos a dar 10 vueltas, pero igual lo voy a mostrar. Entonces, comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Ahora en las próximas 10 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 10 vueltas de 16 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 10 vueltas. Luego de hacer las 10 vueltas terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ambas orejas las vamos a dejar sin rellenar. Para la cola vamos a hacer un anillo mágico con un punto bajo. Solamente hacemos uno. Ahora hacemos una cadena y giramos el tejido. Vamos a trabajar sobre el punto bajo que acabamos de hacer. Y ahí hacemos un punto piña de 3 puntos altos. El punto piña ya se los he enseñado, pero se los muestro un poquito más lento. El punto piña son básicamente 3 puntos altos incompletos en el mismo punto. Empezamos haciendo el primer punto alto incompleto, que sería eso. Si quisiera hacer el punto alto completo, tendría que pasar el hilo una vez más por esas 2 hebras que tengo en el ganchillo, pero lo dejamos hasta ahí.
Vamos a hacer el segundo punto alto incompleto en el mismo punto y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer el tercer punto alto incompleto solo pasando por las 2 primeras hebras que tenemos en el ganchillo. Y ahora cuando tengamos 4 hebras pasamos a través de todas ellas. Y ahí estaría listo el punto piña de 3 puntos altos. Si quieren ver este punto mucho más a detalle, yo ya les hice un tutorial con los puntos básicos y el punto piña es uno de ellos, así que les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y ahora hacemos un punto deslizado en el anillo mágico y levantamos una cadena. Aquí simplemente cortamos este hilo. Y por último cerramos el anillo mágico. Y así quedaría la colita. Sinceramente no se me ocurrió otra forma de hacer una pelotita así de pequeña. Creo que con anillo mágico de 6 no hubiese quedado tan bien. Hubiese tenido que hacer un anillo mágico de 4, pero no les gusta mucho, así que creo que esta fue la forma más fácil. Esta vez para hacer los brazos, las piernas y el cuerpo voy a ocupar el mismo video que grabé para hacer a Chimi porque el patrón es exactamente igual. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es simplemente cambiar los colores. Aquí por ejemplo en el brazo en vez de comenzar con blanco comienzan con amarillo y luego cambian a rosado. Y en el caso de las piernas y el cuerpo todo lo tienen que tejer en rosado. Para los brazos vamos a comenzar con color blanco y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta voy a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levanto una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado para unir. Ya sabiendo eso, tenemos que seguir con la segunda vuelta donde vamos a hacer 5 aumentos. En la siguiente vuelta vamos a hacer el cambio de color a amarillo, así que en esta oportunidad unimos al primer punto con un punto deslizado, pero la cadena la levantamos con el color amarillo. Y ahora sí podemos continuar. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 10 puntos bajos. Ahí hice el primer punto y lo voy a marcar. Y ahora sí hacemos las 3 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Ahí terminé las 3 vueltas, así que como siempre unimos al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. Y ahora simplemente cortamos el hilo. Cortamos el amarillo y el blanco. Y estas mismas hebras sobrantes las puedo ocupar para rellenar. Así quedaría listo el brazo, así que ahora simplemente tejemos otro igual. Para hacer las piernas vamos a ocupar color amarillo y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos.
cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. Y ahora en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Así quedó la primera pierna y ahora vamos a hacer otra igual a esta, pero con la diferencia que no vamos a hacer un punto deslizado al final de la vuelta y tampoco vamos a cortar el hilo, ya que vamos a continuar tejiendo desde ahí. Aquí ya tengo lista la segunda pierna donde no he cortado el hilo, así que continuamos trabajando desde aquí. Tomamos la primera pierna y aquí vamos a hacer un punto bajo. Yo voy a hacer el punto bajo en el primer punto de la primera pierna. Y este punto les recomiendo que lo marquen porque va a contar como el primer punto de la vuelta 5. Y lo que hacemos en la vuelta 5 es simplemente rodear ambas piernas. Vamos a hacer 12 puntos bajos sobre la primera pierna y luego 12 puntos bajos sobre la segunda. Comenzamos por la primera pierna haciendo los 12 puntos bajos y como este es el primer punto vamos a hacer 11 puntos bajos más. Ahí ya hice los 12 puntos bajos sobre la primera pierna y ahora hacemos 12 puntos bajos en la segunda. Este punto ya está trabajado, ahí hice el último punto de esa pierna, así que comenzamos desde el siguiente. Desde ahí, como dije, hacemos 12 puntos bajos. Ahí terminé la vuelta y deberían quedar con 24 puntos bajos. Les recomiendo que los cuenten antes de continuar. Ahora, en las próximas 4 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 4 vueltas de 24 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 4 vueltas. Ahí ya terminé las 4 vueltas y en la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos. Una disminución. Y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer la unión de los brazos, así que ténganlos a mano. Aquí comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Y en los próximos 3 puntos vamos a hacer la unión de uno de los brazos. Vamos a tomar cualquier punto desde adentro hacia afuera. Y ahora vamos al siguiente punto del cuerpo, que sería ese.
Y ahora hacemos un punto bajo uniendo el cuerpo al brazo. Y eso lo tenemos que hacer 2 veces más. Vamos al próximo punto del brazo. Ahora al próximo punto del cuerpo. Y aquí hago un punto bajo. Una vez más, voy al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y hago el tercer punto bajo. Y ahí quedaría lista la unión de un brazo. Ahora, trabajando solo sobre el cuerpo, hacemos 7 puntos bajos. Y ahora en los próximos 3 puntos hacemos la unión del segundo brazo. Pasamos en cualquier punto del brazo desde adentro hacia afuera y luego vamos al siguiente punto del cuerpo. Y ahí hacemos un punto bajo para unir. Y eso lo repetimos 2 veces más. Vamos al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Nuevamente vamos al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y ahí hacemos el tercer punto bajo de unión. Y ahora trabajando solo sobre el cuerpo hacemos 3 puntos bajos para terminar la vuelta. La idea es que los brazos queden a los costados del cuerpo y si no les quedan así simplemente los mueven de posición. Aquí para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser el cuerpo a la cabeza. Aquí pueden usar estas colitas para cerrar este hoyito si es que les quedó muy grande, este hoyito que queda entre las piernas. Y para terminar con el cuerpo solo queda rellenar. Lo rellenan lo más firme posible excepto por los brazos. Esto ya lo tenemos rellenado, así que no es necesario rellenarlo más. Ahora que tenemos todas las piezas listas, vamos a pintar algunos detalles con pintura acrílica. Tenemos que buscar un color que sea lo más parecido al que hayamos ocupado en la manito. Y lo que vamos a hacer primero es pintar el centro de la oreja más pequeña, que sería esta, que es la orejita que va parada. La oreja que va doblada no es necesario que la pinten. Entonces lo más probable es que yo tenga que darle 2 capas de pintura para que agarre bien el color. Y aquí voy a tener cuidado de no pasar a través de la hebra delantera que se ve en la última vuelta. Voy a intentar pintar hasta ahí, hasta ese punto. Y seguimos pintando. Como pueden ver, dejé una distancia entre el extremo de la oreja y la mancha.
Me tocó. Ay, no. ¡Ay, un bicho desgraciado! Es que afuera de mí, afuera de mi ventana hay un árbol gigante y se entran. Creo que se entró un abejorro o un... No, es un abejorro parece. Lo voy a echar. ¡Ah! Ya, pero así va quedando ya. Así debería quedar. Entonces, la idea es que quede lo más simétrico posible. Voy a pintar un poquito más a este lado. Ay, ay, no sé dónde está. Paró en alguna... Ay, no. Ya, después de esto lo voy a echar. Y voy a cerrar la ventana. Ya. Yo creo que no le voy a dar otra capa de pintura. Ahí quedó bien. Siento que quedó lo suficientemente marcado el color y no se ve tanto el rosado. Igual voy a ver cuando se seque si es que me sigue convenciendo. Ahí vamos a ver. Pero así quedaría la orejita. Y ahora vamos a hacer un detalle en la parte de atrás porque vi que tenía una especie de manchita que parece que tiene forma de corazón. No estoy segura. Me pueden corregir, si pueden, me corrigen por favor para saber. Pero aquí justo en el traserito va un corazón y sobre la mancha va la cola. Así que ojalá el corazón sea un poquito más grande que la cola para que se vea. Entonces lo vamos a hacer con mucha paciencia y yo creo que lo voy a pintar fuera de cámara para no equivocarme. Después les muestro cómo queda para que lo usen como referencia. Y así quedó la manchita, así que mientras se seca vamos a hacer los detalles de la cara. Lo primero que voy a hacer en la carita es bordar las cejas y para eso voy a ocupar este hilo que es más delgado, que precisamente es hilo para bordar. Y las cejas las voy a poner 2 vueltas más arriba de la posición de los ojos. Aquí están los ojos, 1, 2 y aquí voy a bordarlas. Yo simplemente voy a hacer una línea recta arriba de cada ojo, pero ustedes pueden hacer la expresión original, que me parece que esta es la ceja que tiene inclinada y la otra es recta. Entonces primero voy a pasar 2 veces por la cabeza para asegurar el hilo. Y ahora sí hacemos las líneas sobre los ojos. Y aquí para terminar paso nuevamente unas 2 veces por la cabeza. Y corto. Ustedes pueden ocupar este mismo hilo para bordar la nariz, pero tal como lo hice con Chimi voy a preferir pintarla con pintura acrílica negra. Y la voy a pintar una vuelta más abajo de la posición de los ojos, que sería por aquí. Entonces la pinto lo más centrada posible. Ahí la marqué y ahora voy a hacer la forma. Ahí quedaría lista la cabeza, así que ahora podemos unir el cuerpo. Y aquí nos vamos a guiar por estas hebras delanteras que quedaron libres en la cabeza.
Entonces tenemos que intentar hacerlas coincidir con los puntos del cuerpo. Fijamos con alfileres. Y ahora empiezan a coser por todo el contorno, por el cuerpo, por alrededor de los brazos, por el cuerpo y alrededor del otro brazo. Entonces, cuando estén uniendo la parte del cuerpo adelante o atrás, tienen que ir enganchando cada punto del cuerpo a cada hebra delantera de la cabeza. Y cuando estén por los brazos, simplemente enganchan cualquier punto de la cabeza. Y recuerden que en el canal ya hay un tutorial donde enseño mis técnicas de costura, así que si no lo han visto, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Ahí quedó el cuerpo fijo y ahora vamos a colocar la colita en la espalda, sobre esta mancha que dibujamos. Y por último vamos a colocar las orejitas y primero las vamos a colocar con alfileres hasta encontrar la posición que más nos guste. Entonces la idea es que la orejita que tiene la parte amarilla quede a la izquierda y la otra quede a la derecha. Y esta va a ir doblada de esta forma. Y así deberían quedar las orejas. Esta es la oreja que va doblada, que iría así. Entonces lo primero que hago es coser ambas orejas por todo el contorno. Ya terminé de coser las orejas, así que solo faltaría fijar el doblez. Aquí simplemente vamos a hacer una puntada uniendo la oreja a la cabeza. Y ahora pasamos un par de veces por la cabeza para fijar el hilo. Y cortamos. Y lo que voy a hacer ahora, que es totalmente opcional, es pintar las mejillas con rubor. Tienen que elegir un rosado más oscuro que el hilo del rosado que ocuparon para el cuerpo. Y ahora difuminamos. Y así quedaría Cookie completamente listo. Muchas gracias por ver este tutorial y espero que les haya gustado el resultado tanto como a mí. Y si fue así, no olviden darle like al video, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y bueno, como dije al comienzo del video, si Cookie y Chimi tienen buen recibimiento, den por hecho que se viene toda la colección. Y les aprovecho de preguntar cuál les gustaría que fuera el siguiente. Les recuerdo que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.